¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga, sean bienvenidos a este canal Unidos en la Fe, y hoy brevemente estaré tratando con una objeción o argumento trampa que hacen algunos católicos romanos en sus redes sociales. Y sí, lo llamo argumento trampa precisamente porque eso es lo que es un argumento trampa. Ahora, sea con conocimiento o sin conocimiento, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros presentamos estas dos objeciones o peticiones que suelen hacer ellos cuando los sopesamos, nos vamos a dar cuenta que hay un problema acá, y eso es lo que veremos hoy. Veamos. En primer lugar, como diría el padre Hayton, Federico Hayton, el principio de la sola escritura tiene un único problema: no está en la escritura. No hay ninguna frase de la escritura que formule el principio de la sola escritura. Lo que yo voy a sostener, junto con la apologética católica, es que la sola escritura es un principio que nos lleva a la incoherencia y que constituye en sí mismo un círculo vicioso o petición de principio. Bien, como ustedes pueden ver, ese fue el filósofo monedero, y él estuvo en un debate con el pastor Will Graham, y en ese debate sobre la sola escritura, él afirma dos cosas que son contradictorias, y no sé si ustedes se han dado cuenta. Por un lado, él habla sobre la petición de principio de la sola escritura, es decir, para él, la sola escritura no solamente es una petición de principio, sino que es un razonamiento circular, es un vicio, es un círculo vicioso. Y con eso se refiere a que es un razonamiento circular, es decir, utilizar la Biblia para probar la sola escritura sería un razonamiento circular, en este caso una falacia de razonamiento circular. Vamos a dar cuenta que él mismo dice, como ustedes acaban de ver en el audio, que él dice que la sola escritura no está en la Biblia, es decir, no hay un solo versículo en la Biblia que diga la frase sola escritura o que establezca el principio. Ahora, la pregunta sería, ¿realmente si estuviera el principio en la escritura explícitamente como lo están pidiendo, lo aceptaría? Porque si está en la escritura explícitamente, la pregunta es, ¿sería entonces una petición de principio o no? Porque vamos a ver ahora a Hugo Delgado, y le va a presentar un pequeño extracto donde él hace la petición de que se le pruebe con un versículo de la Biblia, o al menos que le muestre con la escritura, explícita o implícitamente, que la sola escritura es verdad, en este caso como un principio de autoridad. Ahora, veamos lo que dice Hugo Delgado. Y lo único que les he pedido a los hermanos protestantes es que me den un versículo que nos diga explícita o implícitamente que la Biblia es la única regla infalible de fe y moral para un cristiano. Se dan cuenta que el señor Hugo Delgado ha hecho una petición. Esta petición es que se le pruebe por las escrituras que de manera explícita o implícita que ese principio es verdad. Ahora, aquí tenemos un problema. Si yo utilizo la escritura para probarle a los católicos la sola escritura, sea explícita o implícitamente, entonces tengo un problema, porque si yo le logro demostrar con los textos de las escrituras, entonces me van a decir que estoy haciendo una falacia de razonamiento circular, como ahora van a ver en pantalla. Se van a dar de cuenta que en esto que están viendo, el señor Richard Bermelende, él dice que, bueno, haciendo una cita de que el principio o el uso exclusivo de la sola escritura para, para demostrar la inspiración de la Biblia sería erróneo, porque también otros libros reclaman ser inspirados, etcétera, etcétera. El problema aquí es que la sola escritura no establece, o no se trata de establecer que la Biblia es inspirada. Eso ya se presupone que está porque está en la escritura. El principio de sola escritura establece que solo la escritura es la única autoridad infalible. Hay que distinguir entre inspiración y autoridad. Entonces, la autoridad de la escritura, en este caso su infalibilidad, su autoridad infalible, deriva de que ella es inspirada por Dios. Es decir, dado que ella es inspirada por Dios, entonces en efecto su autoridad es infalible en materia de fe y moral. Ahora, habiendo hecho esa distinción, entonces cuando se nos pide que probemos la sola escritura, sea por la escritura o fuera de ella, el punto es que tenemos que probar tres cosas suficientes, tres cosas claras, corrijo. Uno, su autoridad única, obviamente es infalible, estamos de acuerdo que la autoridad de la Biblia es infalible, no tiene error, entonces lo tenemos que probar que es única. Segundo, que en este caso que la Biblia es suficiente, que todo lo que está en ella es suficiente.
Y aquí hay una discusión entre si es suficiencia formal o material. Esa discusión me parece completamente irrelevante. Yo puedo asumir la suficiencia material y igual estoy creyendo en la sola escritura. Eso no es ningún problema. Tenemos el caso de Mateo capítulo 15 y Marcos 7, cuando Jesús utiliza el mandamiento que está en la ley que dice honra a tu padre y a tu madre, y resulta que ahí criticando a los judíos sobre el uso de la tradición, donde ellos daban una ofrenda al templo para ellos evitar darle a sus padres y administrar esos bienes, resulta que en este caso lo que hizo Jesús fue aplicarle un mandamiento donde no dice explícitamente que tiene que darle dinero a sus padres o soportar a sus padres económicamente, ayudarlos con el soporte. Sin embargo, vemos que Jesús utilizó este pasaje para argumentar eso. Es decir, honra a tu padre y a tu madre, y que por lo tanto esa tradición o esa práctica iba en contra de ese mandamiento. Ahora, de la misma manera nosotros podemos sostener la suficiencia también material de la escritura, es decir, que todas las verdades de fe están contenidas ahí, unas más claras que otras evidentemente, pero al fin de cuentas están allí. Y entonces a través del estudio reflexivo, a través de la profundización de las escrituras, que la iglesia a lo largo del tiempo pues va teniendo una mejor comprensión. Así que eso no genera ningún problema para nosotros, porque nosotros no sostenemos, y de hecho ustedes lo pueden ver en las diferentes confesiones, que todo en la escritura está explícitamente definido. Eso es un error. Así que en todo caso esa distinción de suficiencia material o formal realmente para mí es irrelevante. Bien, entonces el punto que ustedes pueden ver es que la sola escritura establece entonces eso. Uno, que la Biblia es la única autoridad infalible. Segundo, que está unido a eso, que la escritura es suficiente toda ella. Y tercero, lo que es la analogía de la fe o la perspicuidad de la escritura. La escritura, en este caso, es clara. Ahora, eso no significa que todas las partes de la escritura son igualmente de clara. Hay cosas que son más difíciles de entender. Pero es lo que se refiere a la analogía de la fe, que es comparar un texto con otro, y ahí vemos cómo un texto se aclara mutuamente. Bien, entonces, ¿cuál es el argumento trampa aquí? Finalmente, como ustedes han visto, por un lado, uno se establece de que si usted apela a la escritura para probar la sola escritura, es decir, estas tres cosas, que ella es suficiente, que ella es clara, y tercero, que ella es la única autoridad infalible, si usted apela a la escritura para eso, usted está cometiendo lo que sería una falacia de razonamiento circular, ¿ok? No la inspiración, porque eso es otro tema, no es la inspiración, ¿ok? Quiero que quede claro, no es la inspiración lo que se está defendiendo, eso ya se supone, ¿ok? Para eso es otra discusión, ¿ok? Ahora, el punto aquí es que estas tres cosas, lo que es la perspicuidad, lo que es la suficiencia y la autoridad, esas tres cosas establece el principio sola escritura. Ahora, habiendo aclarado esto, entonces, si usted apela a la Biblia para demostrar eso, le van a decir que es una falacia de razonamiento circular. Sin embargo, el problema con esto es que vienen personas como Hugo y otros más, por ejemplo, en este caso muy concreto Hugo Delgado, él dice, bueno, muéstreme y pruébeme por la Biblia la sola escritura, con un versículo que lo enseñe explícita o implícitamente. Pero la pregunta sería a él y a todos los que siguen esas ideas, ¿por qué tendría que probarle por la escritura, la sola escritura, si al hacerlo comete una falacia de razonamiento circular? Decídanse entonces con cuál objeción se quedan. ¿Quieren que le muestre por la Biblia, y si lo muestra por la Biblia lo aceptan, o simplemente no quieren que apele a la Biblia, quieren que apele a otra cosa? Una de dos, las dos no pueden ser verdad, porque en el momento en que yo empiezo a utilizar la Biblia, digamos que tengo aquí la Biblia en la mano y empiezo bueno, le muestro con los versículos, ajá, mira, aquí está aprobado por la escritura, me van a decir, no, eso es una falacia de razonamiento circular, estás apelando al texto. Ok, entonces ¿cómo te pruebo la escritura? Me dice, bueno, muéstrame un versículo de la Biblia que lo pruebe, pero si te lo muestro entonces me vas a acusar de razonamiento circular. Ven el argumento trampa, ven la objeción que es una trampa, o sea, es incoherente, no tiene ningún sentido. Hay una, como llama el señor Hugo Delgado, una inconsistencia, ¿no? A él le encanta tanto esa palabrita, ¿no? La inconsistencia. Entonces, vuelvo hermano, les repito, tengan mucho cuidado con estas objeciones. Muchas de esas objeciones son trampas y hay que tener pues mucha inteligencia a la hora de responder este tipo de preguntas. Pero bueno, no le quito más tiempo. Dios le bendiga. Si te gustó este video, pues puedes compartirlo, dale like.
Y bueno, si no te has suscrito, también te puedes suscribir. Y he hablado varios de estos temas últimamente. Así que bueno, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.